En esta ocasión estudiaremos el capítulo 13 y el capítulo 14 de la asignatura Consejería Pastoral. El tema del capítulo 13 se encuentra en la diapositiva número 45 y dice: la farmacodependencia, el alcoholismo y la drogadicción. Ese es el tema del capítulo 13. Luego daremos el tema del capítulo 14 e iremos mencionando el cambio de diapositiva y los subtítulos o subtemas de cada tema general. Capítulo 13, la farmacodependencia. ¿Qué es? Es la adicción generada por la exposición repetida a una droga o fármaco, ya sea de forma legal o ilegal. La farmacodependencia es lo que nosotros normalmente conocemos como la drogadicción. La adicción sobre todo. Quizá decimos mal cuando hablamos de drogadicción. La adicción hacia un medicamento. La adicción, y por eso decimos que hablamos no tan correctamente cuando decimos que la farmacodependencia es drogadicción. Aunque sí es cierto, quisiéramos hacer la diferencia que una persona podría llegar a ser un adicto, no precisamente de una droga, podría ser adicto de un medicamento, cuando la persona somete su voluntad, o más bien su voluntad ya no está sometida a él, sino que depende de ingerir este medicamento o esta droga, es cuando podemos decir que se ha vuelto un fármaco dependiente o se ha vuelto un adicto a dicho medicamento o a dicha droga. En el caso del alcoholismo está considerado como una adicción, como el hábito al consumo de bebidas embriagantes. Existen términos legales, perdón, existen tres tipos generales de alcohólicos. Nosotros podríamos llamar alcohólico a cualquier persona que se emborracha. Sin embargo, se puede calificar de alcohólicos en tres categorías: el alcohólico social o alcohólico ocasional. Este alcohólico es aquella persona que toma de forma ocasional, que ingiere bebidas alcohólicas de forma social. Por lo general no tiene el hábito de tomar licor. Lo hace sobre todo en ocasiones como festivas, en ocasiones de reunión de amigos y porque se da la oportunidad. Luego tenemos la etapa crucial. El individuo aumenta su dependencia del alcohol para celebrar algún acontecimiento, para aliviar las tensiones de la vida diaria, de la rutina, el trabajo, para aliviar, podríamos decir, el estrés, los problemas, las penalidades. Esta persona ya pasó del nivel de prealcohólico o de alcohólico ocasional y social, porque él ya no se resiste a la tentación de tomar el primer trago. Cuando toma la primera cerveza, el primer trago de licor, pierde el control y luego toma de forma compulsiva y toma de tal manera que ya no controla y se emborracha y puede quedar en cualquier lado. Podría quedarse dormido o cometer actos de injusticia o entrar en actos de pleito y otras situaciones en donde su control normal no es ya dominado por él ha perdido el juicio y puede cometer errores que después se va a lamentar y que realmente no se va a dar cuenta que los puede cometer porque está fuera de control de su propio pensamiento, de su propia voluntad.
Luego tenemos la etapa crónica del alcohólico, es la total dependencia del alcohol. El sistema nervioso, el sistema emocional decae completamente. Sufre alucinaciones, sufre de lo que conocemos como delirium tremens. Este tipo de alcohólicos son los que vemos cerca de los centros donde expenden bebidas alcohólicas, y este tipo de alcohólico prácticamente ya no trabaja, ya no es responsable de su hogar, está completamente sometido al alcoholismo, el alcohol domina su vida. Vamos a la diapositiva número 46. Hablábamos de los tipos de alcoholismo o los grados de alcoholismo. Veremos ahora los estragos que causa el alcoholismo en esta diapositiva 46, y veremos también los recursos para el tratamiento del alcoholismo. Es una de las drogas más peligrosas que ingieren los seres humanos. Ataca prácticamente de forma integral al individuo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio, el sistema nervioso, el hígado del bebedor se altera. De hecho, conocemos en nuestro medio de personas que mueren porque sobre todo el hígado no soporta y pues colapsa, y puede haber un rompimiento interno de la circulación de la sangre, y esta persona puede prácticamente perder demasiada sangre y no tendría tiempo de que se le haga una cirugía, y luego estos mueren porque su sangre se derrama internamente y llega a colapsar y a morir a raíz de que ha destruido su interior, ha destruido su cuerpo. El alcoholismo altera drásticamente la personalidad del individuo. El alcoholismo prácticamente inhibe las funciones psíquicas. ¿Qué significa esto? Los pensamientos del individuo ya no son controlados y el individuo se vuelve esquivo, no lleva una vida normal, se aparta, se aísla, y su deseo es estar con las personas que practican el mismo consumo de bebidas embriagantes. La familia para ellos solo son alguien que puede ayudarles a continuar con su alcoholismo. Desgraciadamente, los más lamentables estragos se producen prácticamente en el seno familiar. En el caso de que es el varón, es el esposo, las esposas sufren el deterioro de la familia y también, oigan esto, también podrían convertirse en alcohólicas. Las consecuencias emocionales, sociales, físicas y espirituales en la familia sufre un deterioro que al final también podría llegar a un rompimiento o podría ocasionar que el alcohólico hereda, por decir una palabra, una conducta aprendida del consumo de este tipo de estupefacientes, de este tipo de drogas como es el alcohol, a sus hijos, en el caso de la pareja, a su pareja, ya sea el esposo o la esposa. Esto es lo que contiene los estragos del alcoholismo. Luego tenemos los recursos para el tratamiento del alcoholismo. Realmente los recursos, si bien es cierto que dependen mucho de lo que pueda hacer en sí el recurso, pero sobre todo depende de que la persona desee ser ayudada. En el término clínico hay una inyección que se le llama precisamente así, una inyección de apomorfina.
Esta es aplicada al alcohólico para que pueda rechazar el deseo de consumir bebidas embriagantes. También tenemos las descargas eléctricas que ayudan a desintoxicar de alcohol en una primera etapa y sobre todo trata el cuerpo físico. Sin embargo, son tratamientos que podríamos llamar tratamientos aislados que en algún primer momento funcionan, pero que no quita el hábito que tiene la persona en su mente, en su voluntad. Hay un tratamiento que a la fecha podemos afirmar, o por lo menos ellos afirman, que funciona quizá más que cualquier otro tratamiento. Nos referimos a la Organización de Alcohólicos Anónimos. Esta organización afirma que entre el 65 y el 75% de personas que reciben el tratamiento y se someten al programa se recuperan y llevan vidas normales. De hecho, los tratamientos exigen abstinencia perpetua. El alcohólico es impotente ante la bebida, por lo tanto debe mantenerse abstemio todo el tiempo. Y el programa conlleva 12 pasos. Uno de los pasos exige que hoy, el eterno ahora, hoy no he consumido alcohol. Ayer no existe para ellos, mañana tampoco. Por mencionar uno de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, otra forma de terapia es la oración que ellos hacen. Prácticamente ellos reconocen que son impotentes ante la bebida y que solo un ser superior puede ayudarles. Vayamos a la diapositiva 47 del mismo tema de la farmacodependencia, el alcoholismo y la drogadicción. Hay una consejería que podría servir al alcohólico, y aquí es donde entra prácticamente la ayuda de los servidores de Cristo, la ayuda de los pastores, de los ministros que puedan ayudar a través de la consejería a este tipo de males. ¿Cómo debe considerar el consejero al alcohólico? ¿Como un enfermo o como un pecador vil y despreciable? ¿Como un ser debilucho? ¿Cómo debe considerarse? De hecho, la sociedad de los diferentes países, y de forma clínica se considera que el alcohólico es una persona enferma. El alcoholismo está categorizada como una enfermedad. Desgraciadamente, los que así califican el alcoholismo no conocen lo que Dios determina en su palabra. El alcoholismo está determinado de acuerdo a lo que es la santa y bendita palabra de Dios como un pecado. Y un pecado de aquellas personas que no heredarán el reino de Dios. Y me refiero a la cita bíblica de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Tenemos una serie de pecados que se mencionan ahí, y sobre todo el alcoholismo, los borrachos están categorizados junto con los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los ladrones, los avaros. De manera que la Biblia sí reconoce el alcoholismo como un pecado que no permite a la persona alcanzar el reino de Dios. Pero, ¿cuál debe ser la posición del consejero? No vamos a ir a decirle a un alcohólico: mire, usted es un despreciable, usted es un ser débil, usted es un pecador vil y Dios lo tiene fuera de su plan. De hecho, la posición del consejero debe ser como alguien que desea ayudar. Sin embargo, nadie puede ayudar al alcohólico hasta que él mismo se dé cuenta que es completamente impotente en cuanto a gobernar su problema. De esta forma comienza la ayuda hacia estas personas.
tratar de acercarse a estas personas, comprenderlos, entender que su voluntad está sometida al consumo de este tipo de estupefaciente, de droga, o llámele usted, son farmacodependientes de este tipo de consumo, de este tipo de bebidas. Y el consejero debe tratar de ayudar y de comprender a este tipo de personas. De hecho, algunos de nosotros como servidores de Cristo, quizá en algún primer momento de nuestra vida tuvimos este problema y quizá pudiéramos comprender a un alcohólico porque nosotros también pasamos por este problema. No digo que una persona que pasó por este problema está capacitado para ayudar a otros, no. Cualquier persona, cualquier siervo del Señor que tenga el amor de Cristo, que conozca la palabra de Dios y tenga el deseo de ayudar, puede hacerlo. Las terapias de grupo dentro de la congregación son importantes y para tener este tipo de terapias podemos acercarnos y podemos tratar de conocer el programa de Alcohólicos Anónimos y poderlo llevar a cabo dentro de la iglesia, y así rescatar personas que tienen el mismo problema y que se les puede ayudar mejor. Vayamos a la diapositiva número 48 del mismo tema. Tenemos acá otro subtema que dice la drogadicción. La drogadicción, dejamos el alcoholismo y nos referimos a las drogas en términos generales. ¿Por qué los adolescentes, bueno, y no solo los adolescentes, por qué las personas consumen drogas? ¿O cómo podemos llegar nosotros al deseo de consumir drogas? Primero, se puede hacer por curiosidad. Luego podríamos decir que se hace por escape. También por una forma de protesta. Puede hacerse por moda. Los estudiantes de, sobre todo tercer ciclo, bachillerato y universidad, podrían entrar al consumo de droga porque necesitan ser aceptados por el grupo. La mayoría de usuarios ocasionales abandonan el consumo de drogas después de algún tiempo. Sin embargo, si estas personas no abandonan el hábito de consumir drogas, pueden llegar a la categoría de adictos o de farmacodependientes. Y este tipo de drogadictos son personas que se aíslan, son personas solitarias, son personas frustradas, irritadas, con baja autoestima. Y sobre todo podríamos decir que los candidatos a caer en este problema son aquellos que provienen de hogares disfuncionales. Se sienten rechazadas estas personas, se sienten inferiores. Hay diferentes tipos de drogas. Tenemos drogas estimulantes y como las anfetaminas, la dexedrina, que se utilizan para eliminar o para quitar el sueño. También hay drogas depresivas, los barbitúricos, que producen sueño. Tenemos dos tipos de drogas acá. Algunos necesitan la droga para estimularse y otros necesitan la droga para que pueda calmarse su sistema nervioso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del uso abusivo de drogas? Las drogas, cuando se tiene un consumo normal o más allá, porque no podemos hablar de normalidad, el consumir este tipo de estupefacientes, no hay nada normal en eso. Esto produce desequilibrio en el área física, en el área mental, en el área emocional y en el área espiritual. Prácticamente las drogas esclavizan al adicto. Ahora, ¿cómo se le puede ayudar a un adicto? El primer paso, y no es el único, es la hospitalización. Este rompe el ciclo habitual por un tiempo. Sin embargo, la persona podría tener un tratamiento en un hospital, pero ¿qué va a pasar cuando salga de ese tratamiento?
vuelve al hogar si es que lo tiene y vuelve a la rutina diaria y podría volver a caer en el problema de la drogadicción. Sin embargo, convertirse a Cristo, esto ha probado ser la manera más eficaz, si cabe la palabra más, la palabra que produce mejores efectos para la liberación del hábito de consumir drogas. El consejero debe tener cuidado de no proporcionarle dinero a aquella persona que recién está deseando salir de la drogadicción, recién se ha convertido a Cristo, y lo que menos se le debe dar al ex adicto o al adicto que está en tratamiento es dinero. No se le debe dar dinero a estas personas porque es hacerles un daño. No tienen su capacidad todavía desarrollada para poder evitar utilizar el dinero para comprar droga y continuar con la adicción. Vayamos a la diapositiva 49 y con esta diapositiva prácticamente terminamos el tema de la farmacodependencia, el alcoholismo y la drogadicción. En esta diapositiva trataremos algunas formas o algunos centros de rehabilitación que algunas personas proporcionan en su deseo de ayudar a aquellas personas que consumen este tipo de estupefacientes. Hay centros de rehabilitación como los del famoso David y Wilkerson. Ellos practican la cesación abrupta total de las drogas. Al igual como mencionábamos anteriormente en el caso del alcoholismo, que debe haber una abstinencia total y una abstinencia perpetua. También uno de los pasos que este centro de rehabilitación y otros, si es que los hay, es que se debe cortar abruptamente y completamente el consumo de las drogas. La ayuda es proporcionada a través de la disciplina y el afecto. Participan en grupos de oración, y no lo dijimos antes. Este centro de rehabilitación proviene de la Iglesia Cristiana Evangélica. No que la iglesia o la denominación lo financie, sino que son centros parecidos a las ONGs que buscan ayuda, que buscan personas o agrupaciones o instituciones que puedan hacer donaciones y también se mantienen por sus propios medios. La disciplina, el afecto, a estos grupos, a este tipo de personas que se agrupan en un lugar, están prácticamente aislados de su familia y participan de grupos de oración. De hecho, deben recibir a Cristo en su corazón, que es el primer paso. Quien no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, difícilmente puede luchar contra este tipo de problemas. Cuando tenemos a Cristo, tenemos ayuda, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos a la santa y bendita palabra de Dios que nos ayuda, que nos va guiando, que nos va enseñando cómo apartarnos de estos pecados que nos llevan sobre todo a destruir nuestro cuerpo físico en un primer momento, pero sobre todo nos sacan del reino de los cielos. Un estudio bíblico, la oración y el trabajo es grupal, igual que la labor de Alcohólicos Anónimos. Estos grupos de rehabilitación de las drogas también requiere de la terapia en grupo. La terapia en grupo para este tipo de problemas es muy importante. La mejor terapia para el alcohólico es la que se hace en grupo, de personas que han caído en el mismo problema y pueden compartir sus experiencias. Igual,
los grupos de rehabilitación de drogadictos es una terapia en grupo en donde las personas puedan compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente. La terapia en grupo ayuda a la persona y se da cuenta que no está solo en el combate de retirarse de este tipo de hábitos, sino que hay otras personas que han caído bajo este problema y están trabajando y están luchando para mantenerse bajo el control y alejados de las bebidas alcohólicas y las drogas. Estas personas viven y trabajan prácticamente en el centro de rehabilitación. Después de algún tiempo, cuando se les evalúa y se considera que estas personas ya pasaron la etapa del rompimiento del hábito de las drogas, pueden volver a sus hogares. Los grupos de terapia también como los narcóticos anónimos son similares a los grupos de alcohólicos anónimos. Esta es la diapositiva 49 con la que terminamos el capítulo 13 del tema la farmacodependencia, el alcoholismo y la drogadicción. Si hay alguna pregunta, les ruego que podamos hacerlo a través de los medios que ya tenemos establecidos y en la medida de lo posible trataremos de responder alguna pregunta que se dé. Vayamos más adelante a la diapositiva número 50. Tenemos el capítulo 14, el cual tiene como tema el control de las emociones. Recordemos que no vamos a poder estudiar todos los capítulos de la asignatura. Sin embargo, trataremos de estudiar los capítulos 13, 14, 15 y 16. Para que podamos de esa manera finalizar el libro de texto y completar también los temas de la asignatura de la materia de consejería pastoral. El capítulo 14, dijimos, ya tiene como tema el control de las emociones. En la diapositiva 50 tenemos el inicio de este tema que dice así: la emoción fuerte es eficaz en preparar el cuerpo para una emergencia. La emoción fuerte tiende a volver insensible a la persona al dolor. Prepara el cuerpo para huir, prepara el cuerpo para defenderse, lo prepara para enfrentar un momento crucial. Pero ¿de qué tipo de emoción estamos hablando? De una emoción que podría en algún momento determinado volverse también un problema. La emoción fuerte a la que nos referimos es al temor. El temor es una emoción fuerte que Dios la dejó en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, para que la pudiésemos utilizar. Sin embargo, cuando nosotros no controlamos a la emoción, sino que la emoción nos controla, también podemos cometer errores. Cuando se despierta esta emoción fuerte del temor y esta emoción nos maneja de forma incorrecta, nosotros podemos hacer actos también incorrectos. Sin embargo, cuando la emoción se maneja de una forma correcta, entonces podemos nosotros manejar la situación que se nos puede venir de repente. Recordemos que se podría dar un accidente en nuestra rutina diaria, podría darse un peligro en el caminar de nuestro día, podría darse una situación en que nos enfrentemos en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo, en el lugar donde estemos. Se puede dar una situación que nosotros no estemos preparados para controlarla y que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad se prácticamente enfrenta a algo inesperado, a algo que no se tiene previsto que va a suceder. Las emociones negativas extremas
suelen arrastrar consecuencias y daños al organismo, provocando daños precisamente al interior de nosotros, como úlceras, como problemas gastrointestinales, como artritis, o podría afectar nuestro sistema nervioso y convertirnos en neuróticos, entre otros. Hay otras enfermedades, hay una lista quizá más larga de las enfermedades, aquí mencionamos algunas. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y conducta, nos presenta un gran principio para manejar las emociones destructivas. Y es que tengamos el control sobre los pensamientos, sobre nuestros pensamientos. Las personas reaccionamos emocionalmente de forma diferente, reaccionamos de forma diferente al peligro, reaccionamos de forma diferente ante una situación que nos puede causar enojo, que nos puede causar aflicción, que nos puede causar alegría, tristeza, etc. Debido a que las personas hemos tenido un crecimiento diferente, algo que afecta y condiciona nuestro pensamiento y condiciona lo que vamos a hacer durante nuestra vida adulta, es las experiencias, o son las experiencias que hemos tenido en la niñez. ¿Cómo ha sido nuestro crecimiento? ¿Cómo hemos sido tratados en nuestra etapa de niños? Y las experiencias de la niñez, las conductas aprendidas y aquellas conductas que no aprendimos porque no se nos enseñó o porque no vimos nosotros modelos en las personas que colaboraron en nuestro crecimiento, esto afecta y condiciona la forma en que nosotros podemos reaccionar emocionalmente. La influencia del medio ambiente, el mismo temperamento de cada persona. Recordemos que cada persona es diferente en su temperamento y no estamos hablando de carácter. Prácticamente el carácter es aquello que se ha ido formando de acuerdo a nuestro temperamento, de acuerdo a la influencia del medio ambiente, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en la niñez. Nuestro temperamento afecta nuestro carácter. Prácticamente las emociones fuertes condicionan nuestro carácter, no nuestro temperamento. El carácter es lo que somos nosotros y la forma en que vamos a reaccionar ante ciertas emociones que en algún momento se vuelven negativas y extremas. Vayamos a la diapositiva número 51 en este tema del control de las emociones. ¿Cómo se pueden controlar las emociones de una manera sana? ¿Cómo se pueden controlar? Mencionaremos de acuerdo a lo que el libro de texto nos menciona. Recordemos y hacemos una pausa para recordarles que el libro de texto que utilizamos es el de Consejería Pastoral, que fue escrito por el autor cristiano Pablo Hope. Pablo Hope es el libro de texto que estamos utilizando, en donde el autor hizo investigaciones profundas y entrevistas a personas, aparte de su conocimiento como siervo de Dios en lo que es la palabra, en lo que es la Biblia, y de esa manera pudo hacer la investigación y elaborar este libro, este texto que ahora utilizamos en los institutos bíblicos para poder ayudar a la iglesia, para poder nosotros convertirnos en consejeros. La consejería nos ayuda a todos, pero el consejero, para volverse consejero, debe también aprender a ser aconsejado. Debe someterse al consejo, sí, está bien que estudiemos el libro de Pablito Hope
o quizás otros libros, pero sí, sobre todo la palabra de Dios debe hacer una función dentro de nosotros para que nosotros podamos ayudar a otras personas, o más bien para que Dios nos permita a través de el respaldo del Espíritu Santo, a través del respaldo de su palabra, ayudar a otras personas que tienen diferentes problemas en su desarrollo de la vida diaria. El primer paso, decimos, para controlar las emociones es entregarse a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento. La nueva vida ayuda al individuo a controlar los pensamientos, las emociones y los sentimientos. La Biblia menciona el enojo como una emoción extremadamente fuerte y que nos puede afectar. En Efesios 4:26 se califica que podemos airarnos. Dios sabe que quizás podemos caer en el enojo, pero no, hermanos, no debemos caer en el extremo del enojo que es la ira. En Mateo 5:22 nuestro Señor nos define prácticamente las consecuencias de la ira. La ira es un enojo extremo. Podemos airarnos, podemos molestarnos, no porque Dios desea que lo hagamos, sino porque Él sabe que somos de naturaleza pecaminosa y que no vamos a poder controlarnos completamente. Sin embargo, airarnos, sin embargo, caer en el primer nivel del enojo, eso no va a afectarnos mucho, ni con eso vamos a dañar a otras personas. Sin embargo, al caer en el extremo del enojo, que es la ira, sí podemos dañar y cometer actos de los que después podamos arrepentirnos. La persona no debe guardar rencor en el corazón, ni mucho menos buscar venganza. Los daños que podamos recibir, debemos nosotros amortiguarlos y decirle al Señor que no queremos guardar rencor contra lo que nos han hecho o contra las personas que nos han ofendido. Y si va a haber algún tipo de venganza, no nos compete a nosotros vengarnos. La palabra de Dios dice, mía es la venganza, y eso lo dice Dios. De Él es la venganza y Él lo hará en el momento apropiado si Él así lo decide. Pero nosotros no debemos hacer dos cosas. No debemos hacer dos cosas. Ni guardar rencor, ni vengarnos. Vayamos a la siguiente diapositiva. Podríamos decir la última diapositiva del tema del control de las emociones del capítulo 14. Diapositiva número 52. Siempre con el tema del control de las emociones. Hablamos que una emoción que debemos manejar es el temor. Hablamos que otra emoción que debemos manejar es el enojo. El temor nos lleva a la ansiedad. La ansiedad es otra emoción que debemos saber manejar. La culpa es una emoción que debemos manejar. Dios nos dio la capacidad de que podamos tener temor, porque dijimos anteriormente, esto nos ayuda a ser precavidos, esto nos ayuda a poder tener cuidado y salvaguardarnos. El temor causa prácticamente o ayuda a que podamos nosotros cuidar nuestra integridad, tanto física, tanto mental, tanto emocional, tanto sentimental. Sin embargo, el temor nos puede llevar a la preocupación y a la ansiedad. Y esto también debemos aprender a manejarlo. ¿A dónde queremos llegar? La ansiedad y el temor, por causas leves o extremas, altera el sistema nervioso. La ansiedad, el temor, la preocupación altera nuestro sistema interior y hace perder objetividad para la solución del problema.
las emociones pueden llevarnos a caer en la depresión, que es un tema que vamos a tratar más adelante. Mejor lo sacamos en este momento de lo que estamos explicando. La depresión es algo que vamos a explicar, o que Pablito Job nos da un tema relacionado con la depresión más adelante. Otra de las emociones, hermanos, que debemos manejar es la culpa. Ya mencionamos el enojo, el temor, la ansiedad, la preocupación, y ahora vamos con este otro sentimiento, con esta otra emoción que es la culpa. El sentimiento de culpa sirve de aviso que algo anda mal, con Dios, con los demás y aún con nosotros mismos. El tormento de sentirse culpable tiene el propósito de llevarnos a la limpieza a través de la confesión. Sentirnos culpables porque hemos cometido algún acto de injusticia. Sentirnos culpables porque hemos dañado una relación. De esa forma es que nosotros, el cristiano, ha dado el paso de fe, porque ha sentido culpa de haber ofendido a Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos comenzar a limpiarnos? De hecho, cuando llegamos a Cristo es a través de la confesión. Igual, la misma dinámica utilizamos cuando nosotros tenemos aquel sentimiento de culpa porque hemos dañado a alguien. La confesión y solución para restaurar las relaciones. El sentimiento de culpa es porque realmente hemos dañado a algunas personas y debemos buscar nosotros confesar nuestro error, confesar nuestro pecado y buscar la solución para restaurar las relaciones. Las relaciones más difíciles de restaurar están dentro del hogar, con nuestra familia. La familia que son las personas con quien más tratamos, que son las personas que nosotros decimos que amamos más. Y vea qué contradictorio. A veces son las personas que más dañamos. Que el sentimiento de culpa nos sirva para poder confesar alguna situación que hayamos cometido y buscar la solución y restaurar la relación. Perdón. La conciencia. ¿Qué es? La conciencia es la facultad que nos da la noción de conocer el bien y distinguir el mal. La mejor conciencia, ¿cuál es? Aquella que el cristiano maduro tiene. Aquella que es la conciencia iluminada por el Espíritu Santo y la santa y bendita palabra de Dios. La conciencia tiene diferentes niveles. De acuerdo a el nivel de conciencia, de acuerdo a cómo nosotros tengamos limpieza en nuestro interior, así va a ser nuestra conciencia. La conciencia no debe cauterizarse. ¿Cómo será la conciencia de una persona que ha cometido gravísimos actos de injusticia, gravísimos actos de daño a personas o quizás a la humanidad? La conciencia de esta persona está prácticamente no muy sensible, está quizá cauterizada, y su conciencia no le va a redarguir, y su conciencia no le va a acusar. Por eso la conciencia debe ser limpia, debe ser iluminada por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Cómo es la conciencia de una persona que ha cometido grandes actos de injusticia? Esta persona a lo mejor tendrá un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo no querrá que se le castigue por lo que ha cometido, porque su conciencia, al nivel en que se encuentra, su nivel de valores no es sensible, ahí no está prácticamente, esta persona no está clara de los errores que ha cometido. La conciencia no juzga de acuerdo a la escala de valores que aceptamos, de acuerdo al medio
en que nos manejamos. Si estamos con un grupo de personas que cometen actos de injusticia, nosotros nos volvemos injustos y nuestra conciencia no nos acusa de que somos injustos porque todos lo hacen, porque todos practican este tipo de situaciones, este tipo de hábitos. Nosotros podemos estar entre personas que practican diferentes hábitos que son nocivos y que Dios nos dice que no debemos cometerlos, pero si estamos en el medio en que se están cometiendo, vivimos en el medio en que se están cometiendo este tipo de errores, nosotros nos volvemos prácticamente parte de esa cultura, parte de ese grupo de personas. De manera que la conciencia no nos va a juzgar si nosotros aceptamos como valores aquello que el mundo acepta. El control de las emociones es el tema, no me he salido de él. El temor, la ansiedad, el enojo, la preocupación, la culpa, el sentimiento de culpa y la conciencia. La conciencia es bien importante que nosotros la mantengamos iluminada, y no por nosotros mismos, sino que Cristo, el Espíritu Santo, ilumine nuestro interior, ilumine nuestra conciencia. Para aliviar el sentimiento de culpa, la confesión debe ir acompañada de un arrepentimiento verdadero. Volviendo a lo que es la culpa, la conciencia nos acusa de algo que hemos cometido o algo que hemos dejado de hacer. Recordemos que cometer algo es pecado, algo malo, y dejar de hacer lo bueno también es pecado. Debemos confesar ese sentimiento o esa culpabilidad, y esa confesión debe ir acompañada de un arrepentimiento verdadero. La confesión sola no termina de resolverlo todo. Es importante la confesión, pero luego el siguiente paso es arrepentirnos de lo que hemos estado practicando o arrepentirnos del daño que hemos cometido a una persona. Este es el problema, y por eso decíamos en los temas anteriores que es importante aceptar que estamos pasando esa situación, pero tan importante es apartarnos de eso que estamos haciendo. El arrepentimiento debe ser verdadero. El arrepentimiento es un giro completo, un giro de 90 grados en que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad decide no caer en el mismo error y poder cometer los mismos daños a las personas o quizá a nosotros mismos, y lo peor, cometer daños a Dios. Estos dos temas son los que hemos tratado en esta sesión, y nos quedan pendientes el capítulo 15 y el capítulo 16 para culminar, para terminar el estudio del libro de texto. Que el Señor nos bendiga a todos en este día, y quedamos pendientes también para poder terminar estos temas.